A todos los discípulos de la hora décima, los saludamos, les damos la bienvenida a este encuentro semanal con nuestro Señor. Padre José, bienvenido y qué alegría poder compartir esta media horita con la palabra de Dios, con esa energía necesaria para nuestras vidas y ya como preparación para el próximo domingo 2 de mayo. Ya iniciamos el quinto mes del año. El quinto domingo de Pascua Y quinto domingo de Pascua, y el quinto mes del año. quinto mes del año y mes de María. Bueno, ¿cómo le fue de fiesta de Buen Pastor, padre? Con trabajito. No, gracias a Dios. El cariño, el aprecio, la cercanía de la gente en sus mensajes, alguna invitación a almorzar, pero desde por la mañana hasta por la tarde estuvimos trabajando. Creo que ese oler a oveja pues nos impulsa a eso. Yo prefiero no tanto oler el olor al pastor, sino el perfume del pastor. Y el perfume de la oveja, para el pastor el olor de sus ovejas, aunque las ovejas deben oler feo, ¿no? Sí, sí, claro, por la grasa. Pero, pero de todas maneras el cariño del pastor hace que sus ovejitas huelan algo familiar. Sí. Sí, yo creo que el pueblo de Dios comprende y valora muchísimo esa imagen de Jesucristo buen pastor y al mismo tiempo tienen su cariñito guardado también para sus Claro. sacerdotes, sus párrocos y expresan su gratitud. Yo realmente nunca me había sentido tan reconocido y tan Sí. querido como el día de ayer, que por primera vez en todas las misas de manera espontánea hubo alguien que tomó la palabra y agradeció y felicitó y prometió oraciones por mi ministerio. Después de 11 años en Hoy lo mismo, padre. Fue el ¿Sí? domingo más especial donde la gente expresó su cariño y su compromiso de oración por, por ser buen pastor. Es que yo me detenía a pensar todo lo que dice Jesús acerca de él como buen pastor y realmente me sentía conmovido en todo lo que él dice. Primero, que hay una diferencia entre el pastor y el mercenario, Asalariado. sí, o el asalariado, porque al asalariado o al mercenario no le importan realmente las ovejas, es una cosa ahí, digamos, que le figuró por la necesidad. En cambio, el pastor, Da. las ovejas son propias, son suyas, y en el caso nuestro, dice la palabra de Dios que es el Padre Celestial el que le ha confiado este rebaño a su Hijo. O sea, somos un regalo del Padre Celestial a su Hijo Jesús. Entonces eso ya nos da un carácter muy particular que Jesús aprecia de que estas ovejas, este rebaño lo ha recibido de su Padre. En segundo lugar, me llama la atención el hecho de que dice que las ovejas son suyas, le pertenecen. Ese sentido de pertenencia, Pertenencia. ¿sí? De que eh, uno tiene un apego especial a las cosas que le son propias, a las que están ahí administradas. No es lo mismo, lo que es propio es propio. Y luego ver al pastor en la actividad misma del pastoreo, ver por ejemplo cómo él llega, donde están reunidas 500 ovejas, 600 ovejas de rebaños grandísimos, y llega el pastor y comienza o a silbarles o a cantarles o incluso a llamarlas por el Por el nombre. nombre. Entonces, ¿dónde está la gacha, la gocha? ¿Dónde está? Y las llama, las va llamando. Hizo Y las ovejitas, dentro de toda esa multitud, salen todas contentas. Hagan campo, quítense que voy de salida, que me llamaron. Y van saliendo, parecen niños escolares, porque filita. su maestra los llama. Uy, no, eso es espectacular, esa imagen. Y luego ellas van para donde va el pastor, o sea, ellas no salen al aire libre y cada una coge por su lado, no. Ellas identifican al pastor y se van detrás Van del pastor. detrás. Eso es un espectáculo hermosísimo, hermosísimo. Pero ¿qué saben las ovejas? Ellas saben que el pastor las va a llevar a manantiales, están sedientas toda la noche sin haber bebido, de pronto la tarde anterior, de manera que están sedientas, ellas necesitan hidratarse y tienen hambre. Y un pastor bueno sabe dónde hay buenos pastos para llevar sus ovejas, entonces ellas van a la fija si su pastor es bueno
y ellas van seguras, van tranquilas detrás de su pastor. En el Evangelio de ayer, Padre, en la última parte decía el Señor que hay unas que no son de este redil, pero que las debe de traer para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Y el Papa Francisco, que ordenó a 8 jóvenes allá en la Basílica de San Pedro, les insistía mucho sobre el tema de la unidad en Y el la buen pastor. universalidad. Dijo, la unidad con el Padre, Monseñor Gabriel también nos ha insistido, la unidad con el obispo, les decía a ellos, unidos con su obispo, unidos con sus presbiterios, con sus hermanos sacerdotes. Y les decía, ese Papa cuando quiere decir las cosas, no le tiembla la voz. No le tiembla la voz. Usted no puede hablar mal de un hermano sacerdote. Ah. Si tiene algo contra él, vaya, dígale al obispo, pero no hable mal de un hermano sacerdote. Y la unidad con el presbiterio y la unidad con el pueblo. Les insistió mucho en esa unidad. Si no está unido con Dios, con nuestro pastor a nivel de arquidiócesis, como presbiterio y con el pueblo, Pues no puede ejercer bien su ministerio. tarea. No, yo me detenía primero a pensar en lo que Jesús está pintando, digamos, con esta imagen del pastor acerca de su corazón y de su amor por nosotros, de cómo cuando él dice el pastor da la vida por sus ovejas, que repite tantas veces en ese texto de que él da la vida, de que él da la vida. Y realmente en la práctica los pastores estaban expuestos a esas manadas hambrientas de lobos que cuando estaban ya demasiado desesperados se metían con el pastor. El pastor se ponía delante de las ovejas y con un bastón trataba de alejar los lobos, pero no siempre lograba salir indemne. A veces podían las manadas de lobos con el pastor y lo atacaban, lo mordían y finalmente terminaban devorándolo. Sí, por eso dice que cuando el pastor malo, el pastor asalariado o el mercenario, cuando ve venir el lobo, porque es que ve el peligro, Sí. es que es un peligro real. ¿Sí? Y de hecho nosotros podríamos decir que siguiendo la metáfora del buen pastor, el buen pastor, en este caso nuestro Señor, finalmente el lobo, en este caso el maligno, logró matar al pastor. Sí. Lo que no sabía era que al matar al pastor, que estaba dando la vida por sus ovejas, él finalmente entraba en la propia casa del lobo, ¿ya? Para destruirlo y quitarle el poder que tenía sobre el rebaño. Y el pastor muerto en realidad es, como él mismo lo dice en su evangelio, él da la vida, nadie se la quita, Sí. él la entrega libremente, pero él la recobra. Para recobrarla. Para recobrarla. Poder recobrarla. Y él puede dar, y en adelante él ahora también puede dar la vida a sus ovejas, esa vida que él ha recobrado, que es vida eterna. De manera que es una enseñanza sublime. O sea, yo veía a la comunidad a medida que entendían ese cuidado y ese amor del Señor, como el Señor, como buen pastor, nos conoce por nuestro nombre, nos conduce, nos defiende, nos cura, nos carga sobre sus hombros, nos congrega en el rebaño. Pues es evidente que nosotros tendríamos mucho por qué alegrarnos y por qué sentirnos bendecidos y afortunados de tener este buen pastor. Y además él dice que nadie puede arrebatar las ovejas de las manos de su Padre. Entonces es una garantía, es una garantía. Bueno, yo no sé las ovejitas, los discípulos, hoy nos podemos llamar todos ovejas, pero no sé cómo se sintieron. En realidad, si es la fiesta de los sacerdotes como representantes de Jesucristo, buen pastor, también es la fiesta del pueblo de Dios, porque no hay pastor sin rebaño. ¿Sí? Sí. Entonces, y todos nosotros, incluso los pastores de la iglesia, también somos ovejas. Todos somos ovejas del único rebaño. Y el calificativo de bueno, el buen pastor, no es solo ser pastor, sino ser buen pastor. Bueno, y tendríamos que encontrar el calificativo de la buena oveja, ¿Cuál es la buena oveja? lo cual es el buen rebaño, ¿cierto? Sí, claro. Porque describimos el buen pastor, nos parece hermoso, pero ¿cómo sería la buena ovejita, el buen rebaño? ¿Cuáles serían las características? Esa sí es una pregunta que no se nos había ocurrido y me parece que también es necesario
Bueno, yo avanzaría diciendo que también las buenas ovejas conocen al pastor Y escuchan su voz, y dice, escuchan su voz. dice el Ya mismo con esos texto. dos requisitos ya tendríamos una ovejita con una nota bien alta, ¿cierto? Que pertenece verdaderamente a Sí, su sí, porque rebaño. conoce a su pastor y Lo escucha su escucha. voz. Sí, escucha su voz. El timbre, la voz, los animalitos lo distinguen. Pero si hasta un gato, un perrito, Sí, mire, solo para distraer a los discípulos de la hora décima, nosotros, o yo encontré en la carretera nosotros llamamos un morrocoy, pero eso son unas especies de tortugas de sabana, ¿no? Que tienen sí. unas pintas amarillas, esos son bien popochitos así, y unas pintas amarillas encima, unas tortuguitas que yo no sé por qué les gusta recorrer la sabana. Y hasta estaba atravesando la vía y dije, ay, mire ese animalito. Y lo llevé para la casa, lo recogí, lo llevé y allá en el solar de la casa lo dejé. Y le llevé también, encontré después otra, porque en ciertas temporadas esos se desplazan y Sí. es fácil recogerlos. Le llevé y seguramente le llevé la esposa, pero eran muy felices. Y al muchacho, al morrocoicito varón, lo pusieron, ¿cómo fue que lo llamaban? Ah, bueno, le dieron un nombre, ¿sí? Un nombre. Y a eso de las 9 de la mañana lo llamaban por el nombre al Sí. animal. Y estaba por allá en las cuevas o por allá escondido, pero cuando a mí me dijeron, póngale cuidado, que lo llamamos por el nombre Mateo, Mateo, Mateo. Y el animalito sacaba su cabeza de su cascarón allá, sí, y miraba a ver, Mateo. Comenzaba a caminar al paso de tortuga, ¿sí? Porque él sabía que lo estaban llamando al desayuno, imagínense. Le servían y eso comía con una hambre y una satisfacción. Imagínese un animal así, de esos animales que no reconoce la voz del que lo Los cuida, llama, sí. ¿sí? Del que lo cuida. Entonces, ¿cómo serán las ovejas? Las ovejas reconocen la voz del pastor. ¿Cómo es una ovejita con Cristo que realmente se comporta así como Cristo, buen pastor, se comporta con ella? Pues ya su merced lo ha dicho, es alguien que conoce la voz del pastor, ¿sí? Y que escucha su voz. Y que por eso también el Señor utilizó la otra imagen de otro animalito, las cabras. Las ovejas, en el juicio final dice, pondrá a un lado las ovejas y al otro lado las cabras. Sí. Las cabras son las locas, las que no, las que No, no pero hacen si es que caso. las cabras viven por allá en los riscos y todo eso, yo no sé los animales cómo logran, pero de pastor nada. Sí, Ellas son totalmente autónomas, sí, independientes. eso no escuchen. A veces nosotros Nos como portamos cabri. como una cabra suelta. Una cabra montés, padrecito. No, no le había encontrado el nombre para su merced, pero ahora sí ya sé que es una cabra montés. Mentiras, a todos los discípulos, no podemos ser cabras monteses. Bueno, hoy en el Evangelio de este próximo domingo también hay otra imagen Muy hermosa, bonita. hermosa, hermosa, que solo un pedagogo como Jesús, un maestro de la comunicación, podía ingeniárselas para dar un mensaje tan profundo, tan bonito y tan importante de la espiritualidad del pueblo de Dios y de los discípulos. Es la imagen de La vid, la viña. la viña. Yo espero que todos sepan qué es la viña, padre. ¿Qué es la viña a propósito? El cultivo La vid, realmente la vid. sí. Es Es la planta de que produce la uva, la uva. Aquí en América Latina no se da, o aquí en nuestro continente lo trajeron los españoles. Sí, En el templo doctrinero de Catá, en los arcos, en los altares laterales, están adornadas las columnas con figuras, con dibujos de la viña. sí. Pero el artista que lo hizo nunca conoció la mata. Entonces las hojitas las hizo distintas, Sí, pero sabe uno que es la vid por las uvas, sí. pero las hojas son por allá de calabaza. Pero, Ya, ¿qué le iba a decir? Entonces trajeron la planta de la vid, sí, sembraron esas cepas y entonces nuestro Señor toma esa planta y se imagina la relación del Señor con sus discípulos, la relación del Señor con su iglesia, con el pueblo de Dios. Y por eso esta parábola habla de ese vínculo, de esa relación, de esa nutrición que va
de esa dependencia, más que todo, ¿cierto? De esa dependencia que existe entre el tronco de la vid, ¿sí? y las ramas que son los sarmientos, y luego el resultado de esa unión. Claro, cuando las uvas comienzan a crecer y a pesar, pues es fácil que se destronque, que se Sí. separe del tronco, y por eso el Señor, si no están ahí, se secan. Bueno, digamos, tratemos de entender el trabajo del viñador, ¿sí? Hacer un cultivo primero, preparar la tierra, preparar los terrones y, eh, digamos, los terrenos que son pedregosos. Creo que las plantas de la uva no necesitan realmente mucha agua, ¿no? No mucho. Necesitan es una luminosidad, unas temperaturas, etcétera, etcétera. O sea, el buen viñador sabe perfectamente en qué terreno sembrar, qué tipo de cepas poner. Tienen que ser cepas escogidas, ¿ya? Porque si no termina sembrando agraces, que son esas uvas ácidas que no sirven para hacer vino. Cepas escogidas. Y luego, es muy delicado ese cultivo porque no siempre se saca buen vino de las cosechas, depende de que se conjuguen luminosidad, temperatura, lluvias y que se cosechen a tiempo y que se guarden en buenos toneles, en buenos barriles. Son muchas cosas que debe saber un buen viñador. Pues como el caso del sembrador, es un buen sembrador, un buen viñador, un buen pastor. Con Jesús todo hay que ponerle Bueno. el buen, porque Él es el que hace las cosas de manera perfecta y excelente. Entonces, crece la planta, salen las ramitas que llama la Biblia los sarmientos, y de los sarmientos salen los racimos de la uva. Y Él nos compara, bueno, ahí comienza la enseñanza. Él nos compara, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. los sarmientos. Los sarmientos. Y entonces es la condición para que se produzca ese resultado, que es el fruto. El fruto, recordemos que las plantas, lo que circula por toda la planta es la famosa savia, la savia, y es lo que le da la vida. Si está separado, la ramita se separa y no tiene savia, se murió. Bien, en este caso nuestra relación con Jesús, ¿cuál sería la savia que circula en ese vínculo Jesús-discípulo? Podríamos decir que la savia es un multivitamínico, una sustancia muy, muy compleja, compuesta de varios ingredientes. El primer ingrediente, digo yo, que hace que todo circule perfectamente, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da la vida. En el credo decimos que Él es Señor y dador de vida. O sea, es el flujo del Espíritu Santo que mantiene el cuerpo unido. Si no es el tal Espíritu, no, los sarmientos no tienen chance. Esa es la gracia del Espíritu, que es una gracia ya de por sí multiforme. Son muchos los dones y carismas que el Espíritu Santo comunica. Pero en este caso es como esa, entre paréntesis, o en mayúsculas, la gracia de Dios, que circula del Señor a sus discípulos, o de la cabeza al cuerpo, que es la iglesia. El Espíritu Santo, pero hay otros elementos, Padre, que podrían constituir lo que su merced llama la savia. Los mismos sacramentos que el Señor instituyó para su gracia. Los mismos sacramentos, claro, por supuesto. Digamos, ese vínculo se da también por la fe. Por la fe, el vínculo se acrecienta con la plegaria que nos mantiene conectados en una relación muy intensa con el Señor. El vínculo a Jesús es a través de su divina palabra, ¿sí? El conocimiento de su palabra, la meditación asidua de las Santas Escrituras. El vínculo se da también manteniéndonos unidos a la Iglesia, porque no se trata de una espiritualidad, digamos, individual, aislada, de alguien que quiere ser muy unido a Cristo, pero a Cristo sí, Iglesia no. No podría realmente, o ese Cristo es en la Iglesia o no es Cristo. Sí, Señor. Y siempre estar ese vínculo de unidad con ese, así como el niño en el vientre con el cordón umbilical está unido a la mamá, si eso se afecta, se afecta la vida. No es viable.
Lo no es mismo viable. pasa con nosotros. Y por eso la palabra, el verbo que aparece ahí es permanecer, Permanecer. permanecer, permanecer. No, no se trata de un vínculo esporádico. ¿Cuántas veces va a permanecer? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 veces 9 aparece. veces en 9. el texto que Permanecer. leeremos el próximo domingo el verbo permanecer. Ese permanecer, pues es prácticamente vivir, ¿Mm? ¿sí? Vivir unido a Cristo, vivir en Cristo, vivir de Él, vivir con Él, vivir para Él, vivir la vida que no se puede entender de otra manera que Sí, estando con Él, con Él. permanecer. Pero otra manera de entender el permanecer, y yo no sé, cada vez me he dado cuenta que es muy importante como este matiz de ese sentido del permanecer, es esa familiaridad. Porque alguien puede permanecer, digamos, yo puedo tener un huésped en la casa, pero yo no tengo familiaridad con él, ¿sí? Entonces, yo puedo tener incluso signos de que Cristo, sí, Él está aquí en la casa, entonces yo tengo un crucifijo, tengo una imagen, tengo incluso la Biblia en un trípode, tengo todo eso, pero de permanecer nuestro Señor, o sea, de la familiaridad con Él, de que Él se sienta, esta es la casa de Él, ¿sí? Él está en su casa, Sí. ¿sí? Y Él es de la casa. Recuerde, querido Padre y queridos discípulos, que la primera consecuencia del pecado allá en el paraíso fue que Adán y Eva se sentían incómodos con que Dios se paseara por su jardín, que era Él, Dios lo había hecho, para compartirlo Él y aquellos a los que ha creado. Pero ellos sienten miedo, sienten vergüenza de que el Señor se paseara por el jardín. Entonces, ¿por qué? Porque estaba de por medio ya el pecado, la culpa. Entonces, permanecer unidos a Jesús implica esa familiaridad, es ese que Él permanece habitualmente en nuestra casa. En otras palabras, Padre, es evitar el pecado también que nos... Sería la pregunta, ¿y qué aleja a Jesús? ¿O qué nos aleja a nosotros de Jesús que impide que sintamos que Él permanece, que Él habitualmente, que Él es de la casa, que Él es de la familia? Pues el pecado, la maldad. Si uno vive en la maldad, en la mentira, en el error, en la transgresión de los mandamientos del Señor, es evidente que se siente incómodo de que nuestro Señor esté por ahí paseándose Sí. por su casa. Padre, no, usted no lo puede creer, pero ya se nos terminó el tiempo. ¿Sí? Oh, Dios mío. Bueno, queridos discípulos, como siempre, que estos encuentros con nuestro Señor, primero son tan maravillosos y en segundo lugar, que son tan breves, pero Breves. son inolvidables. Pues son y sustanciosos. sustanciosos. Señor los bendiga a todos, que el buen pastor los mantenga muy unidos en la vid que es Él y que todos demos mucho fruto, que es lo que Dios quiere de cada uno de sus discípulos.